¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo, por darte espacio para que tengamos esta conversación. ¿Cómo estás? Muy bien, acá ya estamos entrando al invierno, pero nada, siempre contento de conversar sobre los temas, sobre política, la coyuntura, lo que sea. Este, siempre es entretenido, ¿no? Ujú. Feliz de compartir. Buenísimo, gracias. Yo me acuerdo que desde que nos conocimos más o menos siempre te conocí con ese enfoque político y ahora estás en Ujú. Europa estudiando algo relacionado a política. Cuéntanos un poco en qué consiste. Sí, yo creo que, o sea, bueno, yo siempre en mi experiencia siempre he estado vinculado más que a la política, a la cosa pública, ¿no? Por distintos niveles, ¿no? Claro, en algún momento cuando era más joven estuve metido directamente en la política, ¿no? En la pelea de ideas, en el debate, y eso me llevó a militar en el Partido Popular Cristiano, a postular a cargos en la universidad, a hacer activismo directo, ¿no? Pero también, obviamente, las ideas políticas tienen que tener un contenido enraizado, aterrizado a la realidad, ¿no? Y eso parte de la política con P mayúscula, ¿no? Lo que llaman en inglés el policy, ¿no? Entonces, eso me llevó a trabajar en el gobierno, a estar vinculado a la cosa pública, directamente como funcionario en distintos sectores. Y siempre he estado vinculado a los temas, a las industrias reguladas, a los temas ambientales, y eso finalmente me trajo acá a Inglaterra a estudiar una maestría en ambiente, política y sociedad, que si bien no es una maestría en política ambiental estrictamente, es una maestría más bien que estudia la relación, el trasfondo, digamos, de la relación entre el ambiente que nos rodea, la política y qué es político en relación cómo se instrumentaliza la naturaleza en el ambiente político y cómo se pondera y cómo nosotros nos relacionamos en el marco de esa relación, las culturas, las comunidades. Entonces, es una maestría multidisciplinaria donde básicamente es filosofar y estudiar la conducta humana en el ambiente, que somos parte de la naturaleza, qué nos hace. Y yo creo que eso nos ayuda a entender el big picture, ¿no? El panorama de lo que tenemos que considerar al momento de hacer política, en mi caso particular, en el tema ambiental, pero en general, ¿no? De entender todas las interacciones humanas, ¿no? Que es un poco como que de ciencias y sociología, antropología, ¿no? Y esas son las cosas que me trajeron acá y eso es lo que he estado haciendo el último año, ¿no? Súper. Ahí tú has comentado algo que me ha llamado la atención, que es, claro, uno piensa o suele pensar, porque lo vemos en televisión, en noticias, que el político es político porque busca simplemente un espacio público para intereses. Pero tú has estado en la cosa pública, tú has trabajado dentro de ministerios, Ujú. por así decirlo, en la parte burocrática. ¿Cómo ha sido tu Ajá. experiencia de no solo ver el lado político, sino también ver el lado administrativo del Estado? Este, Creo que es una experiencia enriquecedora, ¿no? O sea, yo siempre recomiendo que cualquier persona se meta a conocer la cosa pública, a conocer los procesos, porque finalmente la administración pública es la forma en cómo se administra el poder y ahí uno puede ver la distribución de ese poder, ¿no? Cómo hay asimetrías de poder, de información y cómo nos relacionamos con los administrados. Mi paso por la administración pública ha sido aleccionador porque justamente he estado en varios sectores, ¿no? He trabajado en el sector educativo y he visto las dinámicas en el medio del debate de la creación de SUNEDU, ¿no? Y yo trabajaba en la Asamblea Nacional de Rectores, o sea, yo estuve en una organización, un organismo que estaba contando los días para desaparecer y el nacimiento de una nueva cosa que iba a venir, ¿no? Y justamente eso me dio la oportunidad de empaparme un poco de esta dinámica, estas peleas, este debate que hoy día lo defendemos, o sea, todos defendemos la reforma universitaria, ¿no? Pero cuando estás en el momento te das cuenta en realidad que de temas técnicos y de debate realmente a profundidad de vamos a ver, vamos a hacer los cambios, vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer los cambios que necesitamos, hay muy poco, ¿no? Es más el interés político que en los espacios como el Congreso,
donde prima una necesidad de cambio y priman las narrativas cortas, fáciles de los ciclos noticiosos, entonces se pierden oportunidades, ¿no? Esa fue mi experiencia en el sector educación, luego he estado en ambiente, donde claramente hay otro tipo de intereses económicos, industriales, ¿no? La industria minera, energética, que tienen muchas presiones, y lo mismo en el sector minero, ¿no? Entonces, el gobierno siempre se encuentra, en la administración uno siempre se encuentra pues en este choque de intereses, ¿no? Y te das cuenta claramente quién tiene la llegada y el acceso a los niveles de decisión más altos y quiénes están en los niveles de decisión más bajos. Un segundo. Sí. En la administración pública uno ve estos procesos directamente y está relacionado directamente a cómo recibes a las personas, ¿no? ¿Quién entra a la oficina del ministro y quién es recibido por un asesor? ¿No? Y eso finalmente es política, ¿no? La política es el poder, el ejercicio del poder sobre las personas y quién tiene poder y quién no tiene poder. Ujú. Y eso es un poco también lo que yo estoy estudiando acá, ¿no? O sea, entendemos que hay funciones, hay competencias, hay reglas, hay normas, hay todo un endamiaje que justamente lo que busca es balancear estos niveles de poder. Pero si uno ve cómo se aplican, uno se da cuenta finalmente que hay algunos que tienen poder, hay algunos que tienen ciudadanía plena y otros que tienen una ciudadanía incompleta y algunas personas que tienen que no tienen los mismos accesos, y eso lo puedes ver en la administración pública. Y también vemos que la administración pública en el Perú claramente es una administración pública limitada, sometida a las limitaciones de la opinión pública. La opinión pública considera que como es burocrática, ineficiente, lo que buscan es cortar recursos, ¿no? Limitar funciones. Entonces, la administración pública, que si bien tiene que estar controlada, yo creo que en el Perú sufrimos del problema de, por nuestras experiencias, entonces la administración pública está constantemente maniatada. Entonces el funcionario público, lo que queremos es que el funcionario público sea súper eficiente, pero que trabaje en condiciones absolutamente precarias, ¿no? O sea, yo trabajaba en el organismo de evaluación y fiscalización ambiental y literalmente los evaluadores y supervisores de las empresas que supervisaban a las empresas mineras y que evaluaban, por ejemplo, que se encargaban de tomar las muestras para las evaluaciones de los impactos ambientales, estaban en condiciones de hacinamiento, ¿no? O sea, situaciones donde no tenían espacio para poner sus equipos. Mientras tanto, supervisaban empresas que ganaban, que movían miles de millones de dólares de inversiones. Entonces, nosotros vemos estas paradojas y nos preguntamos, o sea, ¿por qué? O sea, esto no debería ser así, ¿no? O sea, el funcionario público debería tener debería estar en una posición en la que pueda hacer su trabajo con tranquilidad y con dignidad y con orgullo, ¿no? Y lamentablemente, el debate político, la politiquería, es lo que justamente limita este tipo de funciones, ¿no? Entonces, o los viajes, por ejemplo. Todo el mundo cree que el funcionario público se va de viaje a pasar de vacaciones, ¿no? Y esos son personas que no entienden que un funcionario público cuando viaja por trabajo viaja de la misma manera que una persona que viaja por negocios, ¿no? Incluso en peores condiciones porque, y, por ejemplo, he viajado a China, he viajado a Canadá y en todos los viajes que he tenido, las fotos que he tomado han sido porque he caminado del hotel a la oficina, ¿no? Porque son 24 horas de trabajo sin parar, terminas tu trabajo, cierras tu laptop y te subes al avión y regresas a tu casa, a la ciudad. Entonces, pero como creen que son vacaciones, el Perú tiene un ejercicio limitado en su fusión internacional, porque lamentablemente no puede viajar a todos los lugares, ¿no? Porque es un gasto innecesario. Y Claro. competimos en un mundo donde otros sí viajan, ¿no? Entonces, todas estas cositas que uno se entera cuando está al otro lado de la barrera, ¿no? Dice, esos burócratas zánganos, cuando te juntas con los burócratas y zánganos, te das cuenta, oye, no, en realidad aquí hay un montón de gente que está trabajando Y sacan a bajo flanco. presión con el dinero de todos los peruanos, pero que cualquier cosa lo puede llevar preso, ¿no? Entonces, Ujú. o cualquier cosa puede generar que lo voten, o siempre tiene que ser, o sea, siempre está en una administración pública pobre, limitada, ¿no? O sea, Ujú. te hablo de algunos ministerios, ¿no? No, Claro. hay ministerios obviamente que tienen mayores privilegios. Imagino el MEF o el MINCETUR o Cancillería tienen mayores
rangos de acción, ¿no? Pero los demás ministerios todos están absolutamente atados bajo el ojo público. Claro, y por el tema político, el contexto político, si es que hay inestabilidad o alguna crisis política, finalmente todos los cargos del Estado, la burocracia, están como sujetos a el momento del poder. Y, Exacto. y esto me lleva a otra pregunta. O sea, tú has estado vinculado muy de cerca con la política, con el PPC, que eso lo vamos a hablar luego, y estás haciendo una maestría en Inglaterra. Me imagino que luego vas a volver a Perú para implementar lo que has aprendido. Y aún así, sabiendo lo difícil que es vista la burocracia en el país, la política, ¿vale la pena trabajar en política en el Estado? Por supuesto, por supuesto. O sea, por dos razones. En política, ¿vale la pena estar en política? Sí, porque todo vacío, la regla de la política es todo vacío se llena, ¿no? Es una regla de la física, ¿no? Entonces, si uno no participa en política, otros van a participar por ti. Y la mismo se aplica en el Estado, ¿no? En el Estado tú te vas a encontrar con función. Cuando yo, por ejemplo, comencé a trabajar en la Asamblea Nacional de Rectores, me encontré con una entidad absolutamente desfasada, ¿no? Una entidad completamente marginada por el Estado, y que en realidad tenía una posición, un espacio de poder limitado por las normas que le permitía hacer un montón de cosas, ¿no? Que tenía un montón de potencialidad, pero lamentablemente, como había sido mal manejada o como había sido estado en manos de personas que no tenían un interés real o que tenían otros intereses, utilizar ese espacio como una plataforma más que como una posibilidad para ejercer cambios necesarios, entonces se perdía, ¿no? Y estos espacios se van perdiendo en los ministerios y lo que pasa es que yo creo que tenemos que motivarnos cada vez más a ingresar a la cosa pública y comenzar a trabajar. Yo cuando he trabajado en ministerios grandes, como es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, uno se da cuenta que toda la posibilidad de cosas y la importancia que es que personas creativas, personas dinámicas, con liderazgo, ingresen, y no solo ingresen a mover papeles, sino a preguntarse por qué se están moviendo los papeles, por qué esta disposición es tan limitada o por qué tenemos que hacer estas respuestas de esta manera, y así un poco generar algún nivel de disrupción dentro de los mecanismos estatales. Nosotros nos quejamos, ¿por qué el Estado es así? Pero lo que yo creo que tenemos que hacer es meternos y hacer esas preguntas adentro, ¿no? Y parar un poco el proceso y decir, oye, ¿estás haciéndolo así porque siempre se ha hecho así o porque hay una razón real para que se haga así? Cuando a mí me dicen, porque ese papel tiene que pasar por 40 oficinas y tiene que tener 70 sellos, ¿no? Qué burocrático. Y yo le digo, pero, o sea, yo estuve ahí y yo entiendo por qué es así, porque cada sello es una revisión, como en cualquier empresa, ¿no? Que el jurídico tiene que sellar porque el jurídico te da la seguridad de que se cumplen con las normas. El técnico sella porque el técnico te da la seguridad de que, por ejemplo, una norma de telecomunicaciones tiene sentido técnico, ¿no? O sea, la señal va a llegar, o sea, no, otro porque hay otro sello porque hay presupuesto, otro porque está de acuerdo, o sea, todo tiene un sentido, ¿no? Pero también hay otras cosas que no lo tienen, ¿no? Y que sí generan, sí dilatan, entonces meternos implica entender los dos niveles y decir, ok, o sea, hay cosas que sí tienen sentido y hay que, pues quizás hay mejorarlas un poco, hacerlas más rápido, y hay otras cosas que no, pero hay que hacernos esas preguntas y Y, revisarlas y cambiarlas. y en tu experiencia, cuando has estado en el Estado, en la parte administrativa, ¿se permitía cuestionar y mejorar con creatividad o cómo lo veías? Yo tuve la suerte, creo, de trabajar siempre con equipos que sí estaban con esta dinámica de cambiar las cosas y bastante horizontales sobre todo, ¿no? O sea, mis jefes, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en OEFA o en el Ministerio de Energía y Minas, siempre ha sido una relación muy horizontal de revisar las cosas y de ver qué cosas podemos proponer para cambiarlas, ¿no? Y yo creo que pero lamentablemente esto tiene que ver mucho con las personalidades de los que están ejerciendo el cargo en su momento, ¿no? O sea, claro, tuve esa suerte y tuve acceso y llegada a decir, ya, bueno, hay que mejorar, hay que cambiar esa norma. Pero también yo salía de esa oficina y también me enfrentaba a otros funcionarios de otras oficinas que tenían una mente un poco más cerrada y que
buscaban 40 razones para no cambiar algo, ¿no? Para no hacer una cosa distinta. Yo recuerdo haber movido algunos temas que me habían encargado y sí haberme enfrentado a cierta resistencia porque era algo nuevo, algo que nunca se había hecho. Y cuando hay algo nuevo y algo que nunca se ha hecho, entonces siempre la tendencia es a mejor no hacerlo en vez de pensar cómo hacerlo bien, ¿no? Si vamos a hacer algo nuevo que nunca hemos hecho en este ministerio, entonces ¿por qué no nos sentamos a discutir? Ok, esto se va a hacer, ¿cómo podemos hacerlo? ¿No? Y lamentablemente, al final del día, esto depende del empuje político que le ponga la autoridad. Entonces, si la autoridad quiere que se haga, va a forzar a los funcionarios a sentarse y a pensar una salida. Pero si la autoridad no tiene interés político en que una cosa determinada se mueva, entonces no se va a mover y va a quedar, digamos, ahí vaciándose en oficina hasta que muera. Entonces, yo creo que depende, lo que pasa en el Estado es que depende mucho de las personas, que es razón adicional para que las personas se metan en el Estado. Ahora, el Estado también tiene que dar condiciones para que esas personas ingresen, ¿no? O sea, para que puedan hacer su trabajo. Y eso significa que te paguen bien, que te paguen, que no tengas que pasar por procesos eh, digamos, innecesarios, ¿no? Sino que puedas contratar a personas a través de concursos transparentes, todo lo que quieras, pero que puedas contratar a las personas idóneas que puedan justamente ejercer los cambios y ofrecerle todas las condiciones. Y eso significa cambiar mucho la lógica de recursos humanos del Estado, ¿no? Porque el Estado es el primer empleador informal del Perú, ¿no? O sea, todo el régimen CAS es básicamente, o sea, es informalidad institucionalizada, ¿no? Y eso es algo que tendrías que cambiar también para poder justamente generar mejores condiciones para que la gente cambie y generar dinámicas horizontales que yo creo que si atraes a la gente correcta, se va a generar y generar más seguros para que no voten a la gente luego de los 5 años o 3 años de los que están, ¿no? Claro. La entidad política que más cambios tiene es en los municipios, por ejemplo, ¿no? Justo ahora que comentabas sobre el régimen casi y el Estado informal, claro, finalmente si es que el Estado no garantiza una buena estructura interna, es peor lo que se entrega al ciudadano en cuanto eficiencia, eficacia, trámites, procedimientos. Y me llama la atención este término de, o sea, un Estado informal. ¿Cómo? Porque finalmente, corrígeme si me equivoco, el CAS finalmente es un trabajo por proyectos. Te contrato por 3, 6 meses, saca el proyecto y no hay ninguna permanencia ni estabilidad en la administración. No, no, el CAS es un contrato administrativo que el CAS es como un contrato semilaboral, Ujú, digamos. O sea, es un contrato que concursas, pasas por un proceso de concurso para un puesto determinado y con un salario y una vez que ya ganas el concurso, te pueden hacer contratos por un mes, como te ujú, pueden hacer un contrato por un año o un contrato por 6 meses, ¿no? O sea, ujú. ya depende de la Sí. administración por cuánto tiempo firmas tu contrato. Si hay generalmente el caso es un puesto relativamente seguro porque como es a través de concurso, Ujú. tú concursas, entonces normalmente o sea, si votan, no te o sea, tú no vas a ser es más difícil votar. Claro, porque ya pasaste el Porque filtro. claro, porque además tendrían que hacer un nuevo concurso CAS para contratar a una nueva persona para ese puesto, ¿no? Ujú, El problema es que, claro, el CAS es un contrato semilaboral porque a pesar que tiene algún tipo de vacaciones, no tiene las mismas, no tiene las mismas seguridades que una relación laboral ujú. como en el sector privado. El CAS, por Claro. ejemplo, no tiene gratificación, ¿no? El CAS le pagan aguinaldo, ¿no? Que es Ujú, una propina que te dan de 300 soles en julio y 300 soles en diciembre, una cosa así, no estoy seguro ujú. el monto, ¿no? Pero también el Estado tiene otra modalidad, que es la modalidad de contratación de terceros, que es una modalidad que es ampliamente utilizada en el Estado, que como si tú vas a contratar a una persona por un monto menor a los 35.000 soles, Ujú. que es el monto mínimo para hacer una contratación, o sea, el monto máximo, perdón, para hacer una contratación directa. O sea, el Estado
tú puedes contratar a una persona, a Juanito Pérez, sin pasar por ningún tipo de concurso, directamente a través de una locación por servicios, ¿no? O sea, un contrato por servicios, ¿no? O sea, tú dices, ya, yo quiero que me implementes, me haces este informe sobre cómo se regulan las telecomunicaciones en el Perú y te voy a pagar 35.000 soles en 3 meses, Ujú. ¿no? O sea, te voy a dividir los 75.000 soles entre 3 y te voy a pagar eso mensualmente. Que es una modalidad de contratación muy general en el Estado. ¿Por qué? Porque le permite a las autoridades contratar directamente. O sea, muchas veces tú llegas a una función y dices, bueno, yo conozco a X, Y, Z que pueden hacer esta función rápido. Y entonces, en vez de decir, oigan, concursen, o sea, abrimos los puestos y concursen, yo les digo, ya, yo te ofrezco un contrato directo, ¿no? Entras Ujú. inmediatamente y ya comienzas a trabajar. Ujú. ¿Qué pasa? Que en verdad eso es como un consultor, pero que en el Estado es como si fuese un funcionario, o sea, le dan correo y tiene Claro. funciones como si fuese una persona contratada cuando no lo es. Eso nos está señalando que hay un problema porque hay una necesidad de mayores flexibilización al momento de contratar. O sea, no todas las personas tienen que pasar por un concurso. Además, por ejemplo, algunas personas son contratadas a través de ese mecanismo y luego lo que ocurre es se hacen concursos CAS para luego regularizar a esa persona. Es persona. Ujú. Pero no existe un mecanismo de regularización. Entonces, ¿qué ocurre? Que se hace un contrato CAS a la medida de esa persona para que esa persona simplemente haga el concurso y le den el puesto. Pero un concurso para esa Obviamente, persona. Como ya sea, claro, un concurso hecho a la medida para esa persona, para que claro, simplemente pase de una modalidad a otra. entonces, exacto, pero si tú te pones de punto ciudadano, todo el mundo critica y dice, ah, eso es una trafa, esos son concursos CAS que tienen nombre. Pero si tú te metes realmente al tema de fondo, te puedes preguntar también, bueno, pero esa persona que le están dando ese puesto Ujú. con nombre propio, que sí es una sacada de vuelta a la ley, Ujú. es una persona que ha estado trabajando en esa Eso es. función hace quizás un año antes, ¿no? Ujú. Entonces, vale la pena preguntarse, si debería existir un mecanismo para que justamente poder regularizar esas personas que son Ujú. contratadas, porque quizás están haciendo bien su trabajo Ujú. y Claro. quizás merezcan que sea, porque cuando eres un locador no tienes, o sea, el locador tiene menos derechos que los casos, el locador no tiene nada, no paga su impuesto y ya está, no tiene no tiene vacaciones, no tiene seguridad, no tiene salud, no tiene nada. Entonces, Ujú. esa persona ha estado trabajando precariamente para cumplir una función y quizás lo ha hecho bien y quizás ha estado por mucho tiempo así y quizás tenga que haber un mecanismo que no sea el CAS propiamente para que pueda regularizar, porque ya ha pasado por ese periodo de prueba, digamos. Ujú. Ahora, también, por ejemplo, en el CAS no existe mecanismo de ascenso, ¿no? O sea, si tú eres un buen funcionario público, tienes que concursar al puesto superior, ¿no? Y es como si empiezas de cero, ¿no? O sea, vuelves a concursar y claro, lo que ocurre es que esos concursos son también hechos a tu medida, Ujú. ¿no? O sea, porque si tu jefe te dice, oye, se va a abrir un puesto CAS para pagarte más, te vamos a hacer ese concurso CAS para ti, ¿no? Y tú Claro. ya eres CAS. Entonces, O si es que tú quieres este, postular a un puesto CAS, probablemente ese puesto CAS ya está hecho a la medida para otra persona. exacto. Lo que ocurre generalmente es eso, ¿no? Porque lo que ocurre en el Estado es que buscan a las personas antes que quieren. Eso te da o sea, te da dos consecuencias, ¿no? Hay muchas personas que son puestas porque son parientes o están vinculadas a la administración, ¿no? Ujú. Y hay otras personas porque que están en esta situación porque están trabajando y porque están haciendo un buen trabajo, Ujú. probablemente, ¿no? Y ya son funcionarios. Y yo te digo, la mayoría de los casos son funcionarios muy buenos y muy capaces, que están en esa situación precaria y que los regularizan acá o que le dan aumentos, entonces hacen esos concursos con nombre propio, porque son formas de saltarse la vuelta a la ley, porque la ley no te provee una Claro. solución o una forma para resolver eso. Ahora, el sistema Servir ha llegado y la reforma Servir ha llegado para corregir esos procesos. Ujú. Pero conforme van pasando los funcionarios a Servir, aún mantienes pues el sistema
anterior, ¿no? Ujú. Y lo que ocurre, yo creo que entre lo de Servir, CAS y los terceros, es que la gente no entiende estas dinámicas. Por ejemplo, yo he visto muchos casos de personas que han sido contratados como locadores de servicios, o sea, como terceros, entonces que les publican, y a mí me ha pasado también, que, no, que yo he sido tercero y me han publicado en internet lo que yo he ganado en contratos del Estado, ¿no? Entonces me Ujú. dicen, claro, has ganado, no sé, no me acuerdo en ese momento, pero 200.000 soles, ¿no? Ujú. De contrataciones. Y claro, es una cifra Claro. estratosférica. O sea, parece como que vengo. O por ejemplo, a una chica le ponen ha ganado 40.000 soles, ¿no? O no, 35.000 soles, ¿no? O 20.000 soles, ¿no? Pero en verdad, eso es un sueldo muy. Eso es no, no es que ha ganado 20.000 soles, es Ujú. que le han hecho un contrato por 20.000 soles dividido Dividido en los en meses. varios meses, ¿no? En Claro. 3 meses, que es lo máximo que puedes dividirlo. Entonces, 20.000 soles dividido entre 3 no es lo mismo a que Ujú. 20.000 soles como por hacer una cosa, ¿no? Claro. Entonces, claro, o sea, si ganas 30.000 soles, en 3 meses ganas 10.000 soles mensuales, que quizás sea el sueldo que sea, que El esté al nivel, promedio. porque es del cargo o el rango Ujú. de funciones que estás ejerciendo, ¿no? Ujú. Porque en el Estado no es que te puedo, o sea, no es que te pagas lo que sea, o sea, generalmente las oficinas de contrataciones miran el organigrama y dicen, ok, te vamos a contratar para que hagas una función de analista, una función de profesional, ¿no? Y lo que Ujú. se paga aquí es 6.000 soles. Entonces multiplican 6.000 soles por 3 y eso es lo que te van a pagar en total. Ujú. Pero parece al público Claro. que te están pagando como que como un contrato así, que no es Claro. así, ¿no? Y es interesante porque al final, con el ejemplo que comentaba, siempre dice, siempre sale como acá, mira, pago de proveedores, pero finalmente la figura es como un trabajador más. Pero Exacto, la parte legal, por así decirlo, o administrativa, sí figura como un proveedor, pero no es en la práctica. exacto. No son Ujú. proveedores. Y la gente cree que todos, o sea, cuando salió Richard Swing, no todos los proveedores eran Richard Swing, ¿no? O sea, Claro. todos los proveedores, yo era Richard Swing, o sea, yo trabajaba en relaciones internacionales en el Ministerio de Ujú. Transportes y Comunicaciones y a mí me pagaban para opinar como Vizcarra, ¿no? O sea, Vizcarra me pagaba para que yo defienda el régimen, ¿no? Claro. Y probablemente cuando PPK me pagaba para lo mismo, cuando en verdad una cosa no tiene nada que ver con la Ujú. otra. Además, porque el Estado es una cosa que la gente no se da cuenta es que el Estado es inmenso, ¿no? Entonces, o sea, el presidente de la República quizás pueda recomendar que contraten a tal o cual persona en un ministerio, ¿no? Ujú. Pero el día a día de ese funcionario público es imposible, pues o sea, tendrías que tener un aparato político paralelo que esté Ujú. ordenando a los distintos ministerios para que emitan Claro. mensajes, no, bueno, que podrías hacerlo, ¿no? Como intuyo en el Congreso y en otras entidades también se ha hecho, ¿no? Quizás. Pero en la generalidad, o sea, en el aparato, como norma general, es más difícil, ¿no? Ujú. Los que son proveedores no son funcionarios que son contratados para impulsar la agenda política del presidente de turno, sino más bien son gente que ha sido contratada para cumplir una labor profesional específica Ujú. y que lamentablemente por las limitaciones de contrataciones, porque además hay un número limitado de puestos CAS que puedes concursar también, ¿no? Y Ujú. cuando necesitas más, tienes que contratar por otros medios, o sea, hay todo un universo Ujú. que es muy complejo explicarlo Ujú. y que en el debate político, o sea, entre parásitos y caviares y fachos y Ujú. comunistas y terroristas, Claro. no te puedes Pagan pato detener. ellos. Claro, no te puedes detener. Y esa es la mezquindad a la que lamentablemente exponemos a los funcionarios públicos, ¿no? Que viven bajo esa situación desde hace años, ¿no? Ujú. Y que lamentablemente cada crisis o sea, cada Richard Swing, los que pagan pato, no son no son los Richard Swing, Ujú. justamente, ¿no? Claro. Son todos los que no son Richard Swing, Ujú. pagan pato, porque el día siguiente contratos por un mes ya para evaluación, o sea, ¿entiendes? Todo se Claro. limita, ¿no? Se limitan los gastos. O sea, una funcionaria pública se va de viaje a X y sale en panorama. Día siguiente, a todos los funcionarios que tenían viajes para reuniones en Suiza, en no sé Ujú. dónde, en varios sitios, los aterrizan y Claro. todos no van a ninguna de estas reuniones. ¿Y quién paga al final los platos rotos?
el país, Ujú, porque el claro, país no va, o el país pierde los funcionarios, entonces siempre el débil es la víctima número uno, ¿no? claro, buenísimo. O sea, primera vez que veía como un poco más amplio el aparato del Estado, cómo funciona y cómo se organiza. Está genial eso. Ahora, algo que me ponía a pensar, y lo comenté al principio, tu estadía o tu permanencia o tu paso por el PPC. Tú hacías política desde joven, has sido miembro del Claro. PPC. Para mí, o sea, soy sincero, el PPC para mí era uno de los partidos más como emblemáticos hasta las últimas elecciones, y porque creo que era el único partido que hacía política de verdad. No era un partido que hacía politiquería, sino que realmente quería hacer un cambio en la sociedad, era articulador, era estructurado. ¿Cómo fue tu experiencia con la política partidaria y cómo ves tú actualmente el PPC y la realidad de los demás partidos políticos? O sea, la verdad es que, claro, cuando ingresé al PPC, ingresé con toda la ilusión juvenil, ¿no? De mis menos 20, o sea, tenía 19, 20 años, eh, y comenzamos, y era una situación de, o sea, entendíamos en ese momento que necesitábamos cambiar la política, pero para cambiar la política teníamos que cambiar las instituciones, que son esenciales para la política, y los partidos políticos son esas instituciones. Ujú. Entonces, en mi momento, yo ingresé al Partido Popular Cristiano porque consideré que era el partido más afín a mis ideas, y finalmente los partidos son organizaciones que se dedican son mecanismos a través de los cuales las ideas se van a concretar en la realidad, ¿no? Entonces vamos a llegar al poder a través del partido político. Y eso significa que lo que importa en el partido político son las ideas y no las personas. Entonces, a mí siempre me decían, pero ¿cómo puedes estar en el PPC si hay tal y cual y no sé cuántos? Entonces yo decía, pero sí, es cierto, pero el partido es más grande que las personas, que las individuales que lo componen, ¿no? O sea, si puede haber una persona que se ha portado mal dentro del partido, esa persona va a ser expulsada, etc. Pero claramente heredar un partido político de después de los 90, cuando toda una generación política, que fue la generación de Lourdes, Javier Barrón, y un grupo que vivió los 90 Ujú. en una capacidad limitada, heredar un partido así es un partido que tienes una generación que está subiendo y tienes una generación que no ha podido participar en política, Ujú. de manera natural, Claro. y quemar sus propias etapas, ¿no? Entonces, hay obviamente pugnas, ¿no? Y de estilos. Y cuando yo ingresé al partido, teníamos la consigna de democratizar al partido. Ujú. Entonces, la verdad es que los primeros 10 años de mi participación política fueron concentrados en cambiar las estructuras partidarias para hacer el partido más democrático. Ujú. Lamentablemente, la realidad política del Perú, es más fuerte que la voluntad de un grupo de jóvenes, de 30 jóvenes que quieran cambiar, la historia del partido, y con sin recursos, ¿no? Los partidos políticos, cuando yo ingresé, era un partido que tenía que, a pesar, o sea, que dentro o sea, tenías que buscar a personas influyentes dentro del partido para que te, este, te auspiciaran, y para Ujú. lograr cambios. Es un proceso, que te desgasta, ¿no? O sea, mi experiencia, yo decía, quizás todos los que estábamos en ese momento alrededor de estas ideas de cambio, del movimiento reformista dentro del Partido Popular Cristiano, quizás en otro país ya seríamos ministros, ¿no? O ya seríamos parlamentarios, o ya seríamos algo, ¿no? Claro. En la política, pero seguimos estando en la parte de atrás, o sea, seguimos estando, este, metidos en este fango político, que no te deja avanzar, ¿no? Yo estuve participando en política con gente a la que me opuse radicalmente dentro del partido, y teníamos que convivir, y nunca existía la decisión de transformar realmente a la organización política Ujú. hacia una organización política, y en ese proceso, una organización política que pueda ganar las elecciones, ¿no? Ujú. Y no había una lectura de la realidad, técnica, ¿no? Es una lectura muy tradicional del partido, ¿no? Entonces,
bajo estas ideas, bajo estos prejuicios, o sea, si uno comienza a hacer política en vez de estudiando la política, en vez de estudiar la política, si uno hace la política en base a sus ideas y a sus prejuicios y a sus intuiciones, como siempre se ha hecho en el siglo XX, entonces no vas a cambiar nada. ¿Y qué pasó? Que en el partido, lamentablemente, desde que yo ingresé, llegó un pico, que fue, yo creo, el momento de la revocatoria, que el PPC se alumbró en la escena política como una luz de sensatez. Alan García, yo luego escribí en una columna en El Comercio, invitó a las autoridades del partido un día y les dijo, cuando era presidente, les dijo, ustedes eran el partido de la sensatez. Ujú. ¿No? Desde los 80, ¿no? Y en el 2010 yo creo que llegamos a esa cúspide de eso que representábamos, ¿no? Éramos el partido que en vez de decir vamos a la revocatoria, decíamos no, ¿no? ¿A cuál No, revocatoria? Para dar en contexto a los que nos van a escuchar. perdón, sí, sí. O sea, en el 2010 estaba Susana Villarán de alcaldesa, el Partido Popular Cristiano era el principal partido de oposición, con una generación muy joven de políticos, y se acordó que el partido iba a oponerse a la revocatoria, ¿no? Ujú. A la revocatoria de Susana Villarán. Y en ese proceso, toda la derecha peruana, que es la derecha a la que el Partido Popular Cristiano pertenece, Ujú. estaba a favor de la revocatoria, Claro. ¿no? Y impulsando la revocatoria. Y yo creo que fue un momento en el que el partido, o sea, recibió un apoyo Ujú. de a todos sus regidores y el respaldo de la ciudadanía en esas elecciones municipales. Ujú. Y se posicionó en el centro político, ¿no? Porque decía, o sea, nosotros somos un partido de centro derecha, pero no, eso no significa que vamos a hacerle el juego al extremismo, ¿no? O Claro. sea, estamos aquí por principios y nosotros estamos en contra de las revocatorias, ¿no? Y ahí volteamos hacia la derecha y pusimos el pare. ¿Qué es lo que hace el Partido Demócrata Cristiano en Alemania, ¿no? Que Ujú. tiene una responsabilidad. Los partidos de derecha tenemos una responsabilidad frente a la extrema derecha, Ujú. porque somos finalmente la barrera democrática Ujú. entre la barbarie y Claro. la civilización, ¿no? Entonces, voltear y decir no, y ponerles el pare y frenar, y hicimos que salvamos, o sea, se salvó a Susana Villarán en ese momento, ¿no? Ujú. Y el partido tuvo una preponderancia, pero a partir de ese momento, creo que el partido le ha hecho mucho juego a esa derecha que considera su espacio natural. Ujú. Entonces, desde ahí ha venido un proceso de desgaste, ¿no? De desgaste interno y externo, ¿no? En mi experiencia, y eso significó el alejamiento de muchas personas del partido que estaban involucradas, ¿no? Muchas personas muy capaces que podrían aportar bastante y que podrían ser ministros o Ujú. ministras, ¿no? Sin ningún problema, y que lamentablemente por la dinámica y los juegos de intereses no lo son, y eso que el partido se ha ido limitando. Y entonces, si tú tienes un partido político que ya tiene más de 50 años y es un partido que está cada vez más pequeño y que sabes que en la siguiente elección, si postulas por el Partido Popular Cristiano, no vas a ganar ningún escaño porque no vas a pasar la valla. Ujú. Claro. Entonces el partido pierde, se convierte en un mecanismo que no es útil para llegar al poder, ¿no? Ujú. Estás regresando, regresando. Y si no ves ningún cambio real en el partido que haga entender cuál es el rol que debería cumplir en la política peruana, entonces se convierte en un espacio poco atractivo para la gente nueva que está Ujú. entrando a política, ¿no? Y además en la derecha ahora existe, hacia el extremo, pues existe una pluralidad de espacios, ¿no? Hay un abanico de Renovación opciones. Popular, Avance País, Fuerza Popular, ¿no? Y en la izquierda, hacia la izquierda radical también, ¿no? Entonces, los extremos se van y el Partido Popular Cristiano, que era un partido que podría consolidar y podría consensuar puentes, se va reduciendo, y lo hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Que ya ha perdido la inscripción, ¿no? Y, Ujú. y está en el proceso de recolectar firmas, pero ni siquiera para su inscripción, está en el proceso de recolectar firmas este, contra la Asamblea Constituyente, ¿no? O Constituyente. sea, Ujú. en eso están. Ujú. Justo ahorita pensaba, hace unos días estaba escuchando el podcast de Rosa María Palacios y ella hablaba sobre los extremos que se unen y el espectro político actual pareciera que
muchos partidos, los que has mencionado tú de derecha, por ejemplo, están en un extremo, pero extremo, extremo, y los partidos de izquierda se están yendo cada vez al otro extremo también, y tienen muchas coincidencias finalmente. Y no hay actualmente, creo, si bien el Partido Morado se muestra como un partido de centro, eh, no tiene tanta fuerza actualmente, solo tiene tres congresistas en el Congreso, no es una fuerza que pueda tener muñeca política para moderar a los extremos, pero finalmente el PP se perdió ese espacio también. Perdió el espacio de ser el partido de principios y el partido de ser este brazo político que pudiera hacer política al final. Claro. Mira, por ejemplo, lo que ocurre muchas veces es que, claro, estos extremos se han potenciado, ¿no? Entonces, uno se puede llevar la idea de que luego de las últimas elecciones el centro quedó pulverizado, ¿no? Ujú. Y el Partido Morado, que era un partido que supuestamente era de centro, y pues llegó a su mínima expresión, ¿no? Su candidato se achicaba luego de las elecciones, o sea, seguían bajando en las encuestas, ¿no? Ujú. Yo creo, por ejemplo, el Partido Morado yo creo que es un ejemplo de lo que no se debe hacer en el centro político. El Partido Morado yo creo que es una versión woke de Acción Popular. Ujú. O sea, es la ¿Una versión versión, woke? ¿Eso qué es? o sea, la versión como que más consciente socialmente, ¿no? La versión Ujú. más despierta, más o sea, la que ha abrazado al progresismo, Ujú. ¿no? Social, ¿no? Las banderas de la igualdad, pero que a la vez mantienen esta idea técnica, esta tecnocracia. Pero Ujú. en verdad, yo digo que eso es una versión despierta, una versión millennial, digamos, o centennial de Acción Popular. ¿Por qué lo digo? Porque Acción Popular siempre fue una archipiélago, una federación de independientes, así se le llamaba en los años 50, ¿no? Ujú. ¿Qué era Acción Popular? Era todos los que no eran ni apristas, ni de demócratas cristianos, ni Ujú. comunistas, ni liberales, ni de derecha dura, ni todos los que no eran ninguno de todos, nada de esos, y que eran Acción Popular. independientes, se juntaron en Acción Popular y crearon esto que se llama el Perú como doctrina, ¿no? Que es lo mismo que Ujú. nada, ¿no? Que es como te digo, ¿cuál es tu, que, cuándo es tu cumpleaños? El 28 de julio y tu canción favorita es el himno nacional, ¿no? Ujú. Entonces, el que dice eso dice mucho y poco de ti. Ujú. Y el Partido Morado es eso, ¿no? Es la convergencia, pues, de gente más o menos de centro izquierda, de distintos colores y pelajes, de todos no tienen una personalidad propia política que los pueda representar. El color mismo, o sea, llamarse como un color que no significa nada. O sea, bueno, fuera que te llamases verde, ¿no? O sea, los verdes tienen una clara tendencia ambientalista, ¿no? Claro. Políticas ambientalistas que tienen un discurso y una narrativa política establecida, ¿no? Que tú puedes identificar. Los morados, ¿qué son finalmente, ¿Qué es no? Y morado? como no sabes qué son, como son, lo son todo y lo son nada a la vez, Ujú. entonces, y ya tienes un partido que tiene un vínculo emotivo con el electorado que es Acción Popular. O sea, ya está Acción Popular ahí. O Ujú. sea, tú no puedes tener dos federaciones independientes que se lancen la Claro. política. Y hay un partido que es que agarra todo, que recoge todos, ¿no? Que es Acción Popular, y que además sintoniza porque la gente es bien conservadora en el Perú. Entonces, Ujú. sintoniza con ese votante conservador que no quieren nada, pero no es de derechas y no es de izquierda, pero no es progresista pero quiere algunos cambios, ¿no? Entonces, Ujú. es como que todo y nada, y esa es Acción Popular, que es el que recoge finalmente. Y yo creo que justamente los éxitos sucesivos de electorales de Acción Popular muestran a este electorado que es inconforme con el entorno y que no se compromete con Ujú. ninguna de estas corrientes políticas, ¿no? Acción Popular es la supervivencia de Acción Popular nos dice que hay un electorado que está buscando el centro político, ¿no? Que no está buscando mensajes muy ideológicos, cargados de este tinte
conservador o ese tinte comunista o lo que sea, ¿no? Entonces, y se va, y el electorado es como un core, un centro constante de eso, ¿no? Ujú. Y finalmente, y eso es lo que nosotros, los partidos de ideas, o sea, el Partido Popular Cristiano, por ejemplo, no hemos podido identificar oportunamente y no hemos podido aprovechar. O sea, yo siempre dije al interno del Partido Popular Cristiano es que el partido gana cuando se voltea a la derecha, al centro, Ujú. no cuando se voltea a la izquierda. Porque es con lo que pasó en un momento en Chile, ¿no? En Chile los partidos de centro-izquierda tuvieron éxito porque cuando la izquierda se voltea hacia la derecha, gana, Ujú. ¿no? Acá en Inglaterra también, cuando el Partido Laboral, que es un partido de cambio, se voltea hacia la derecha, la gente dice, o sea, el partido que quiere la justicia social ahora va a abrazar el sistema de mercado y va a apostar por la economía también. Entonces vamos a tener las dos cosas y ganan las elecciones. Y es lo que Si está los... pasando con Castillo ahorita. O sea, Ajá, Castillo con el primer gabinete, el dólar se disparó, la incertidumbre política estaba cada día en un día distinto, pero cambia el primer ministro, cambia el gabinete, se estabiliza, pero es un cambio no a la derecha, pero ajá, ya no a la extrema izquierda. O sea, se acerca un claro. poquito más al centro. Y los empresarios y la gente y el mercado de la economía no le importa la ideología política, ¿no? Ujú. Le importa finalmente que tú seas una persona que tome las decisiones que tienes que tomar cuando estás en el poder, el ejercicio responsable del poder. Y yo creo que sí, claro, Castillo hace, pero lamentablemente el gobierno de Castillo es un gobierno pues que no sabemos hacia dónde va porque Ujú. hace estos cambios que son cambios, pero que no son cambios en realidad y que andan mientras que resuelven sus problemas ellos, que son problemas que debieron haber resuelto pre-28 de julio, ¿no? Y que los estamos resolviendo mientras están gobernando. Ahí tenemos esta volatilidad política, estas crisis constantes, pero sí, o sea, cuando los partidos de la derecha o de la izquierda miran hacia el centro político, son capaces de hacer concesiones y para ganar, les van bien. Ujú. Cuando los partidos se van hacia los extremos, quizás consoliden sus electorados, quizás, podría ser una forma, ¿no? Pero no van a ganar la presidencia de esa manera, ¿no? Porque el Claro. electorado peruano, o sea, porque la derecha extrema no es el 60-70% del electorado peruano, Ujú. no lo es. La izquierda extrema menos aún, Tampoco. ¿no? Hay un electorado peruano que sí responde a esas ideas, pero ese electorado lamentablemente, no, ese electorado por suerte es un electorado pequeño, ¿no? Ujú. Lo que necesitas es abrazar a mayor cantidad de gente y para eso tienes que tender puentes, tienes que decir, bueno, o sea, yo puedo reducir la pobreza, pero también puedo generar crecimiento, ¿no? Ujú. Y esa es la tarea que creo, y puedo construir institucionalidad. Ujú. O sea, más allá de las ideas políticas, creo que esas cosas son cosas tan de sentido común que me parece hasta ahora difícil de creer que no nos hayamos podido poner de acuerdo para eso, ¿no? Ujú. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión sobre por qué Pedro Castillo fue presidente? Porque, o sea, para mí es un outsider mil veces más outsider que Fujimori. Claro. Estuvo con un 0% de probabilidad, fue creciendo poco a poco. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el tema? Yo, te voy a ser sincero, yo creo que Pedro Castillo fue presidente. Hay todo un discurso reivindicativo, ¿no? Ujú. Que, que se crea, pero yo creo que ese discurso reivindicativo es posterior al fenómeno, ¿no? O sea, Ujú. es el discurso que tú creas para, luego de que ocurre el fenómeno, para Reforzar la fundamentar el fenómeno. explicación. Exacto, Claro. pero yo creo que esa no es la explicación, ¿no? Ujú. Yo lo que creo, viendo el proceso, ¿no? Es que no había candidatos. Y yo creo que Castillo ganó por una suerte, por el azar, ¿no? O sea, él fue el candidato que no tenía nada de las cosas que tenían todos los demás candidatos, ¿no? O Ujú. sea, porque nosotros vemos que si las elecciones hubiesen sido en enero, quizás hubiese ganado Johnny Lescano, ¿no? Ujú. O si Claro. hubiesen sido antes, hubiera ganado Forsyth. A lo que voy es, este, Castillo no es un candidato que creció políticamente y que su mensaje convenció a la gente y que o sea, que comprometió al electorado peruano. No es así. No Ujú. fue un candidato. Castillo fue un candidato que
que creció porque los demás se iban desapareciendo, ¿no? No, el electorado iba jugando con los candidatos y íbamos teniendo uno primero, después caía, después se lo bajaban, después subía otro, se lo bajaban, después subía otro, se lo bajaban, y así poco a poco iban muriendo en los meses, y finalmente quedó Castillo, ¿no? De todos, el que menos conocíamos, ¿no? Claro. Y el que también tenemos que tener en cuenta, sí tenía había un elemento de identidad, pero ese elemento de identidad quizás es lo que justamente lo diferenció de todos los demás, ¿no? O sea, estaban buscando al diferente, ¿no? ¿Quién no es estos? Y yo creo que Claro. Castillo cumplió con esos requisitos, y además Castillo no cumplió con ninguna de las reglas del COVID, ¿no? O sea, él hizo campaña yendo pueblo a pueblo directamente, y todos los veían yendo haciendo su campaña así, y nadie, o sea, él incumplió todas las reglas y ganó, Claro. ¿no? Incumplió todas las reglas y ganó, y capitalizó sobre los cadáveres políticos que se iban acumulando, ¿no? Él iba subiendo, y obviamente Keiko es una candidata que la tenía muy difícil por su trayectoria, a pesar de que tenía una maquinaria política. Keiko es una candidata que tiene también un peso político demasiado grande, ¿no? Claro, Keiko tiene un peso político, pero tanto como positivo como negativo. Claro. Y claro, una de las tesis que he escuchado bastante y estoy de acuerdo con ella también es que, claro, Pedro Castillo tuvo en bandeja toda como el hartazgo de la sociedad sobre la política tradicional y Ajá. supo encontrar ahí como la puerta abierta para que, ok, acá llego yo con sus pros y contras, con la política, con lo demagógico, con la falta de experiencia, falta de plan de gobierno, etcétera, pero supo encontrar el camino. Pero es un mensaje también para, para los partidos políticos actuales. Hay un hartazgo de cómo están gestionando actualmente la vida política del país. Claro. Yo te digo una cosa, estoy totalmente de acuerdo, pero ese hartazgo es cosechado por ellos y no se Claro. dan cuenta, y yo no entiendo, o sea, en qué idioma se les tiene que hablar, en latín, o qué idioma entienden, quizás inglés, no sé, a la Ujú. clase política, pero no están entendiendo el mensaje de hace 20 años, Ujú. ¿no? O sea, Keiko Fujimori, yo creo que sería presidenta del Perú hoy si PPK hubiese terminado su mandato. Claro, de O sea, acuerdo. si PPK hubiese terminado su mandato de 5 años, Ujú. sin el acoso, Claro, sin todo lo que ocurrió, sin boicotear el Keiko gobierno. Fujimori sería ahorita presidente del Sí. Perú. Pero no lo es, porque justamente los políticos peruanos siempre toman el camino equivocado. Ujú. Y no solo los políticos, sino la clase empresarial y la clase social y los que detentan el poder en el Perú Ujú. siempre toman el camino más accidentado y el camino más inmediatista. Entonces, Ujú. Keiko quería el poder, pero lo quería el 28 de julio del 2016, Ujú. Claro. ¿no? Y no supo medir la historia ni la estrategia de hacia dónde tenía que ir y cuál Ujú. era su momento, ¿no? Y cuál era el rol que tenía que cumplir del 2016 al 2021, ¿no? Que tenía un rol que cumplir por Ujú. la gobernabilidad del Perú, hacer que el Perú crezca, porque PPK se iba y Peruanos por el Cambio no iba a poder Claro. producir a nadie, ¿no? No había nadie en Peruanos por el Cambio que pueda tomar la antorcha. Ujú. Y, y ese es el hartazgo, pues, ¿no? O sea, y cuando viene el Congreso, este Congreso que reemplazó al Congreso Fujimorista, Ujú. fue lo mismo, ¿no? La misma historia, ¿no? Y estamos volviéndolo a ver con este nuevo Congreso. Y Ujú. esta idea de que lo que ellos creen es más importante que la realidad. Claro. Por ejemplo, dicen, sobre las marchas de noviembre, dicen que fue una marcha de 4 revoltosos que Ujú. hicieron lío y que asusados por la prensa y organizados por el Foro de Sao Paulo, Ujú. ¿no? Y la verdad es que, o sea, yo mm, conozco un montón de gente que marchó en noviembre, gente que nunca marchó en su vida, Ujú. que nunca ha salido, pisado la calle. Ha sido la marcha, y yo creo que ha sido la marcha más grande en la historia del Perú. O Ujú. sea, nunca antes en la historia del Perú hubo una marcha que haya congregado
tantas personas de tantas tendencias tan diversas, ¿no? De tantos sectores tan diversos. O sea, las marchas eran una cosa de otros que Claro. protestaban, ¿no? Era una cuestión de todo el día, pero ahora tú veías la gente marchando en La Molina, veías gente marchando en lugares donde hay poder, donde hay dinero. Esas personas, sus hijos, también estaban marchando, ¿no? Manipulados por el Foro de Sao Paulo, o Claro. sea, nadie, digitados por Maduro y por Es Fidel darle, Castro. es darle mucho crédito al Foro de Sao Paulo. Exacto. Y me hace gracia, porque así como existe el Foro de Sao Paulo, existe la CIA, o Ujú, existe, o sea, el Partido Popular Cristiano es parte de un foro internacional también, ¿no? Que es ujú, la Unión Demócrata Internacional, ¿no? O sea, ujú. hay foros internacionales de todos los gustos y todos los Claro. colores, y todos estos foros internacionales lo único que hacen es buscar cómo sus agrupados logran los poderes en Claro. distintos países. Pero lo que digo, la clase política no ve esta realidad. O sea, reducir lo de noviembre a una asonada golpista de cuatro gatos que se han juntado para tomar el poder a favor de los morados es simplemente desconocer o leer equivocadamente lo que está sucediendo y es lo que se va a ir, lo que eso genera finalmente es este hartazgo que lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo en sucesivas elecciones, ¿no? Ujú. O sea, la gente está harta de que no entiendan el mensaje de los votos. O sea, el voto es un mensaje y la gente no lo está entendiendo. O lo está entendiendo o leyendo de una manera tan sesgada que no les permite o sea, entender todo el mensaje. O sea, si tú lees una frase, pero lees de esa frase, te la muestran y lees solo dos palabras, va a ser distinto que si leas toda la frase, con Ujú. todas las palabras. Si la gente lo que está haciendo es, o sea, Avanza País, Renovación Popular, lo que están leyendo, Fuerza Popular o Acción Popular también, lo que están leyendo ahora es que ellos han recibido un respaldo y que tienen mayoría en el Congreso. Ujú. Esa es la lectura que están Claro. teniendo, pero no están leyendo el hartazgo, no están leyendo que la gente está frustrada, ¿no? No están Ujú. leyendo, no están leyendo por qué salió el FREPAP, ¿no? ¿Por qué apareció Perú Libre? No están leyendo esas cosas que les puede dar un complemento a la visión de lo que está sucediendo en la política, ¿no? Que Claro, es algo más complejo. y es una lectura conveniente, porque al final, claro, Castillo, Perú Libre puede decir, nosotros ganamos con mayoría del pueblo. Claro, pero una mayoría del menos del 20% en primera vuelta. Exacto, Fuerza Popular puede decir, somos la segunda fuerza con mayor votación, pero menos del 15%. Entonces, exacto. es finalmente mover la realidad política a tu conveniencia, pero sin querer abrir los ojos para ver qué está pasando más allá de lo que queremos. Claro. Y un poco para terminar un poco la entrevista, que ha estado súper interesante, hemos hablado sobre varios temas. ¿Cuál crees tú que... ay, pienso dos cosas. Uno, que hay un contexto político actual en el que podemos caer nuevamente en eso que hemos conversado. Yo no quiero que el gobierno sea como está haciendo ahora, quiero que sea de mi tendencia, vamos a vacar al presidente por incapacidad moral. Y podría ser caer en el juego que cayó Fuerza Popular con PPK. Entonces la derecha se está uniendo para vacar al presidente, están haciendo, bueno, lo mencionan a cada rato, siempre hablan sobre incapacidad moral, pero sería darle más fuerza sería perder más fuerza a la derecha y darle más fuerza a la izquierda, ¿tú crees? Y yo creo que finalmente, bueno, lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir en esas situaciones es el desgaste natural de estas fuerzas políticas. Y Ujú. lo que abre la posibilidad es a que las personas, ya sabemos que el electorado peruano tiene una reacción muy visceral y muy emotiva ante los políticos. Y eso como resultado tiene un resultado impredecible, ¿no? Ujú. Perú Libre era impredecible en estas elecciones. FREPAP fue impredecible en las elecciones pasadas, ¿no? Y cada vez va a ser más impredecible. Ujú. Y el problema de algo impredecible es que generan riesgos muy altos y genera, o sea, que estás poniendo básicamente al Perú lanzándolo como una moneda y ver qué cae, ¿no? Y yo creo que eso ocurre cuando los políticos de ahora son irresponsables. Yo creo que lo que tienen que hacer los políticos, el rol de los políticos hoy, obviamente es empujar sus propias narrativas, que eso es lícito en política, ¿no? Pero también es lícito, pero también es un deber ponerse de acuerdo, ¿no? Es tender los puentes necesarios, medir las fuerzas, no tirar y explotar todo el día de mañana, porque finalmente, si Castillo, o sea, a mí me dicen, pero Castillo va a cerrar el Congreso
y va a imponer su asamblea constituyente. Si Castillo cierra el Congreso, no es que llama a una asamblea constituyente mañana, llama a Ujú, un nuevo Congreso mañana. ujú, Y ese nuevo Congreso, yo aseguro que va a ser más conservador que el Congreso actual. No le ujú, va a salir bien a Castillo. Entonces, es una lectura equivocada de Castillo, ujú, creer que cerrando el Congreso, va a lograr sus objetivos hacia la izquierda, ¿no? No, va a ser todo lo contrario, va a ser un Congreso más de derechas. Y si hay una Asamblea Constituyente, yo creo también, y mucha gente ya está leyendo eso, que va a ser una Asamblea Constituyente más conservadora, porque ujú, la tendencia política es finalmente a que hay un electorado más conservador, no ujú, en un electorado más de izquierdas. Ganaron con las justas, pero todas las fuerzas políticas debajo de Castillo eran de derecha, ujú. ¿no? O Claro. la mayoría, de centro o centro derecha. Las que quedaron arriba principalmente eran de una derecha más dura, ¿no? Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, los tres tenían una mayor, una vena más autoritaria, que refleja este hartazgo. Entonces, ahora, la acción de vacar al presidente, Castillo lo que va a hacer es, no sé si va a beneficiar a la izquierda, pero va a radicalizarla. Ujú, Y finalmente la radicalización del contrincante político no es buena porque si tú tienes o sea, si Dina Boluarte sube al Ejecutivo, Dina Boluarte puede radicalizarse también en sus políticas y eso no es ujú. bueno para la estabilidad del Perú, ¿no? Claro. Tampoco. Y lo que va a ocurrir, una vacancia sería nefasta, ya no por tanto por el juego político de derechas y izquierdas, sino por las perspectivas económicas del Perú, ¿no? O sea, ya llevamos en crisis política desde el 2016. Ujú. O sea, no salimos de esta No crisis política. salimos. Ujú, Nuestros políticos no se ponen de acuerdo. ujú. Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Y hacer política con principios. Y hacer política, o sea, uno tiene que hacer, Max Weber decía que hay la política de la convicción, que es la política de las ideas, ¿no? De ser fiel a ti mismo y a tus ideas, pero también hay la política de la responsabilidad, Ujú. que es la política como mecanismo para lograr consensos, porque eres responsable ante un colectivo, ¿no? O Claro. sea, la política de la responsabilidad tiene que ver con la capacidad de implementar una política y de serte responsable por lo que estás haciendo y las Ujú, consecuencias de eso, ¿no? ujú, Que no necesariamente, o sea, no obviamente es el arte de lo posible, ¿no? O sea, no ujú, todo vas a lograr. Y eso significa la responsabilidad, la capacidad de tender puentes, siendo sincero con tus convicciones, ¿no? Pero ujú. también responsable con el poder que se te ha dado, ¿no? Y esa crisis política es, creo, por falta de política de responsabilidad. Claro, o sea, estamos ahora en el mundo en que no existe nada de Ujú, responsabilidad, ¿no? O sea, lo que existe es, claro, todo el mundo saca sus convicciones adelante, pero con convicción no podemos lograr nada. O sea, ujú, tenemos convicciones, y eso que yo también cuestiono, las convicciones de muchas de esas personas que salen a decir muchas cosas que yo creo que más bien, más que convicciones son intereses, ujú. pero no solo se puede hacer con política con convicciones, tiene Claro. que haber responsabilidad, tiene que haber esa capacidad de sentarte con tu contrincante y de conversar. ¿Cómo es posible? O sea, yo no entiendo cómo Avanza País puede sentarse con Vox para firmar una declaración o Renovación Popular, pueden sentarse con Vox, ¿no? Con los extremos, ahí sí hay responsabilidad, Ujú, ¿no? Ahí sí pueden sentarse a conversar por, ujú. por bienes superiores, pero no se pueden sentar a conversar con un compatriota peruano que está al otro lado y que es de izquierda. Con ellos no, Claro. con ellos ni a la esquina. Y lo mismo ocurre con la izquierda, ¿no? La Izquierda. izquierda tiene siempre esta tendencia a que cualquier giro o cualquier pacto, cualquier guiño hacia la derecha es una traición y te convierte de derechas. O Caviar. sea, Pedro Castillo, caviar, Claro. que Pedro Castillo, por nombrar a Mirta Vázquez, es de derechas. O sea, ya Ujú, estamos locos, Lucas. O sea, claro. esto o sea, esta tendencia a no sentarse y a transar en un país en el que los dos convivimos,
es lo finalmente lo que nos va a llevar, nos está llevando al despeñadero, ¿no? Ujú. Buenísimo. Oye, Juan Luis, gracias por tu tiempo. Creo que ha sido súper interesante todo lo que hemos conversado, perspectiva adintra del gobierno, del aparato del Estado, la cosa pública, la experiencia política. Ha estado súper bueno. Te agradezco un montón por tu tiempo y por la conversación. No, más bien gracias a ti, y nada, siempre es entretenido conversar con estas cosas y se puede aprender nuevas cosas intercambiando estas ideas que naturalmente en el mundo político es muy difícil, ¿no? Ir Ujú, más allá de las narrativas y de los eslogans y ujú, de las frases cortas para decir, bueno, ¿qué está pasando aquí o qué creemos? ¿No? ujú. En el diálogo podemos a ver, encontrar más consensos que necesitamos. Y ese es el foco, el fondo de este podcast. A través de esos puentes, darnos cuenta que tenemos más cosas en común que las que nos diferencian y encontrar consensos. Exacto. Buenísimo. Gracias, Juan Luis. Un abrazo hasta Inglaterra. Muchas gracias. Chao, chao.